Continuamos en las segundas jornadas del ISO y con nosotros ahora tenemos a Luis Serrano, que es director del área de crisis de Llorente y Cuenca. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Te queríamos preguntar exactamente qué es una crisis. ¿Cómo defines una crisis? Bueno, vamos a ver, una crisis es aquel incidente que impacta de manera grave en la reputación, en el negocio o en la sociedad. Porque claro, evidentemente crisis hay de todo tipo. Una emergencia es una crisis y puede impactar directamente en los ciudadanos, puede impactar en las compañías, puede impactar en definitiva en muchos aspectos distintos. Pero es aquello que genera un impacto grave, porque no todos los incidentes, todos los ISUs son una crisis. De hecho, podemos decir que vivimos en el continuo de crisis hoy en día, en el continuo del ISU, mejor dicho, de los incidentes, pero no todas acaban desembocando en una crisis. Es decir, que hay varios grados de crisis. Bueno, sí, podemos trazar diferentes tipos de niveles según la metodología que tengamos, pero evidentemente, como todo, deberíamos ser capaces de compartimentar de alguna manera o sectorizar el problema para poder abordarlo mucho mejor. Y ahora en el entorno digital, en la época de las redes sociales, ¿cómo se gestionan estas crisis? Bueno, en el fondo, como siempre, con mucho sentido común. Lógicamente, lo que pasa es que mucho más rápido, intentando tener el mismo rigor que teníamos antes. Sin sentido común, sin ser capaz de, como digo siempre, de sujetar los caballos cuando hay altas demandas de información por parte de los stakeholders y sin embargo tenemos muy poca información disponible, nos vamos a dejar llevado por los acontecimientos y probablemente vamos a definir mal la estrategia. Normalmente tienes muy poco tiempo en definirla, solo tienes una oportunidad de acertar. Aquellas organizaciones que yo considero que son fast, o sea, rápidas a la hora de decidir, son aquellas que han estado definiendo previamente bien su catálogo de riesgos y se han preparado, se han organizado, han diseñado una metodología para la reacción rápida y cuando llegue la crisis tendrán mayores posibilidades de salir airosos de la misma. Aquellas organizaciones que son slow y que por lo tanto no han definido su catálogo de riesgos, no han mapeado realmente cómo les pueden venir y cómo les pueden impactar, probablemente en un escenario tan digitalizado, tan rápido y tan hipertransparente como el que nos encontramos, van a tener muy pocas oportunidades de gestionar bien la crisis. Es decir, a pesar de la rapidez que nos proporcionan las redes sociales y en mucho caso nuestros propios caracteres, nosotros no tenemos que dejarnos llevarnos por la rapidez, ¿o sí? Para contrastar información, me refiero. Lo que nos tenemos es que preparar para este nuevo escenario y entender que ha cambiado completamente con relación a cómo manejábamos las crisis hace 10 años, se ha digitalizado. Todos y cada uno de nosotros somos cibor hiperconectados a través de nuestras extensiones móviles, tenemos la capacidad de comunicar, cualquier pequeño elemento de la red tiene la capacidad potencial de viralizar una información negativa y de generar una crisis que se lleve por delante la reputación de una compañía, el negocio o incluso que genere víctimas si estamos hablando de emergencias. Por lo tanto, lo que hay que hacer es entender que ese paradigma de la comunicación, en este caso en crisis, ha cambiado de manera total y que tenemos que cambiar también nuestro abordaje del problema, pero como siempre teniendo la misma preparación y el mismo sentido común para identificar bien el problema, encontrar la solución de la manera también más rápida y más rigurosa posible. Hace pocos días se cumplieron 15 años del 11M. Tú por aquel entonces eras el director de comunicación del 112. ¿Cómo te imaginas que se hubiese gestionado una crisis de este tipo ahora en las redes sociales, en la era de las redes sociales? A ver, desde el atentado de Bataclan, cómo es una crisis, cómo es un atentado terrorista retransmitido en real time, en riguroso directo. Lo que pasa es que con una cantidad de víctimas muy pequeña. En el caso del 11M estamos hablando, imagínate las Torres Gemelas, en el caso del 11M hablamos de 191 víctimas mortales y 1.800 heridos. Sería un absoluto infierno, porque además nos encontraríamos con que en este momento en el que todo el mundo está conectado y que la desinformación va a acampar por sus respetos prácticamente a partir de la primera media hora, vamos a tener mucha información falsa, nos vamos a encontrar con la capacidad o la potencialidad de que el riesgo real que genera el propio atentado pueda causar incluso más víctimas mortales y sobre todo más alarma social. Todo esto lo entienden muy bien los terroristas. Por cierto,
los extremistas yihadistas o los grupos de extrema derecha. Lo hemos visto hace solamente unos días en Nueva Zelanda. Por lo tanto, ¿por qué no? Nos podríamos encontrar, por ejemplo, si un 11M fuera ahora, con que los yihadistas estuvieran retransmitiendo en directo lo que ocurre, o cuando les cercan en Leganés, donde también estuve, que hubieran retransmitido en directo cómo los geos entraban a intentar neutralizarles y cómo se volaban en directo. Esto es probablemente lo que estaríamos viendo hoy en día. Precisamente el tema de la desinformación es uno de los retos a los que nos vamos a enfrentar. ¿Qué podemos hacer los usuarios para contrarrestarla y qué pueden hacer los profesionales? Bueno, yo creo que esto es un reto en su conjunto de toda la sociedad, de todos y cada uno de nosotros, para entender, para que incrementemos el espíritu crítico. Esto deberíamos estar haciéndolo ya desde los colegios, hacer un esfuerzo por parte de las administraciones por generar cultura en este sentido del uso de las redes sociales, del uso de los canales digitales, del uso de Internet en definitiva, y también por parte de los medios de comunicación. Probablemente cierto descrédito de los medios está llevando a que muchas personas confíen antes en lo que les dicen sus amigos o familiares por WhatsApp, con informaciones muchas veces que no son informaciones, sino que es desinformación pura y dura, o en lo que les llega a través de las redes sociales que de alguna manera permite consolidar o de alguna manera creer que hacer más fuerte tu propio sesgo cognitivo. O sea, cuando yo tengo una determinada visión, si me llega una información, aunque sea falsa, pero que confirma mi creencia, pues tiendo a creer en ella. Si además he dejado de creer y de confiar en la información que me llega por los medios de comunicación, tenemos un problema. Ese es el panorama en el que estamos. Hay que hacer mucho trabajo, por lo tanto, de educación y de pedagogía, pero también hay que trabajar mucho por parte de todas las organizaciones, las administraciones, las empresas, en dotarse de personal que esté cualificado para la verificación, la identificación de bulos y rumores en la red, para la verificación de noticias y, por supuesto, chapo aquí por todas las organizaciones que están trabajando gratis de amore prácticamente por ayudar a los demás. Y hablo aquí de los equipos VOS de voluntarios digitales en emergencias, de Maldito Bulo, de Salud sin Bulos, de Neutral y de tantos otros que están intentando luchar contra la desinformación. Pues Luis Serrano, director del área de crisis de Llorente y Cuenca, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Y nosotros seguiremos aquí hasta mañana.